Quiero comenzar hoy trayéndote una frase de un tal Jim Elliot. Dice: vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Y esto es importante porque Dios te creó siguiendo un diseño perfecto, exclusivo y alcanzable. Tú no eres fruto de la casualidad. Tú no eres fruto del azar. Cuando Dios te hizo con un diseño perfecto, exclusivo, pero alcanzable. El diseño que Dios pensó en su mente respecto a tu vida es alcanzable, no es algo inalcanzable. Y vengo a hablarte siendo consciente de las situaciones del país, de las necesidades, de la realidad de este país, de mi Argentina. Pero también siendo consciente de que en esta noche nosotros podemos ver realidades en la tierra, pero hay una realidad en el cielo que es la que debe marcar tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestro diseño está allá. Lo que tenemos que hacer está allá, en los cielos. Vos tenés la responsabilidad de descubrir este plan, este diseño, de prepararte y de completarlo. No sé, creo que la mayoría son jóvenes, ya me sumé, son jóvenes, pero creo que es la edad de cada uno, la edad perfecta para poder encontrar, descubrir, prepararte para ese diseño y para completarlo. La parte más difícil del plan no es hacerlo, sino dejarte preparar. Y quiero hablarte sobre eso. Este mensaje lo titulé El taller de tu llamado. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y cuando hablo de llamado, no hablo solamente de los llamados ministeriales, que son llamados espirituales, el pastorado, el apostolado, el evangelista, el profeta. Hablo del llamado de Dios para que vos hagas las cosas que Dios pensó que hicieras. Quizás Dios pensó que tú seas el mejor mecánico dental de Córdoba, o el mejor ingeniero, o el mejor mecánico de carro, pero que seas el mejor, que puedas dejar toda tu vida, toda tu energía, con la mejor intención. Pero ese plan es alcanzable, es perfecto, y es lo que tú tienes que descubrir y completar. Hay un salmo que me gustaría que leamos, el Salmo 32, en el versículo 8. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Puedes repetir en voz alta: el Señor me hará entender? Bueno, si eso es lo más alto, grita: el Señor me hará entender y me enseñará el camino. Y dice el versículo: el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Decí en voz alta: el Señor me clavó la mirada. Vamos, en voz alta: el Señor me clavó la mirada. Dios, cuando dice te haré entender, es porque Él se comprometió con el diseño, con el propósito que te dio. Cuando Él te crea con propósito, Él no te abandona a lo que te pase, a lo que puedas alcanzar, sino que Él se compromete con tu propósito. Dios también se comprometió en hacértelo entender y enseñártelo. Dios es el encargado de hacértelo entender. Tú tienes que tener la curiosidad y el interés, pero Dios también se compromete con eso. Dios te clavó la mirada porque te ama y quiere guiarte. Y sabes que el camino que el Señor dice aquí, porque te haré entender el camino, es el propósito de tu vida. Quiero hablarte algunos ejemplos rápidos de la Biblia. Jonás, ¿cuántos se acuerdan de Jonás? Ese profeta medio payaso, pero es un profeta que al final terminó cumpliendo el propósito de Dios. Estaba enojado porque tenía éxito en lo que hacía. Pero Jonás anduvo errado hasta que entendió el camino. ¿Y sabes cuál fue el taller de Jonás? El vientre de un gran pez. Allí Dios lo trabajó. Allí Dios intervino en su mente, allí Dios hizo una metanoia. Metanoia es un cambio de mente en su mente, en su interior, en medio del vientre de un gran pez.
Saúl, el primer rey de Israel, Saúl andaba errante buscando un par de asnas que se le había perdido a su padre, hasta que Dios le enseñó el camino. ¿Sabes cuál fue su taller? Fueron los montes caminando sin éxito, porque no encontraba las asnas, y de hecho no las encontró nunca, pero encontró un reinado, encontró un propósito. ¿Te das cuenta que hay un taller para cada uno de nosotros que lo estamos descubriendo en la gente que nos enseña aquí en la Biblia? Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, andaba errante matando a los santos. ¿Y se acuerdan cuando fue hasta Damasco? Pero fue errante hasta que entendió el camino, hasta que entendió el propósito por el cual Dios lo llamaba. El taller de Saulo fue Damasco, a oscuras encima, porque estuvo en Damasco 3 días sin poder ver hasta que llegó Ananías, y luego se quedó con Ananías, y Ananías comenzó a formarlo bajo la guía del Espíritu Santo. Hay un taller para cada uno de nosotros, para que el propósito por el cual has sido creado, puedas hacerlo, puedas completarlo, puedas prepararte. Y David cuidaba ganados hasta que encontró su camino, encontró su propósito. Y el taller de David, él mismo lo dice. ¿Se acuerdan cuando se lo decía al rey? Lo leemos en un ratito en 1 Samuel 17. El taller de David fue el campo correteando animales depredadores. Allí fue el taller de David. ¿Te acordás en 1 Samuel capítulo 17? Nos dice la Biblia en el versículo 34, David respondió a Saúl el rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow, aquí tenemos a un David que para nosotros hoy es un ícono de la historia de Israel. Es un ícono de fe, como se levantó siendo muchacho y pudo derribar a un gigante temido por todo un ejército. Pero lo de David no comenzó ese día. Lo de David comenzó mucho antes. El taller de David venía siendo trabajado en medio del campo a solas, cuando nadie lo veía. Allí en medio de tocar el arpa, de cuidar las ovejas, él estaba siendo gestado para una obra magnífica que Dios iba a hacer. Y Dios está gestando gente en Córdoba. Y yo sé que lo que estás pasando, algunos no lo entienden. Algunos piensan, nadie se fija en mí, nadie se da cuenta que lo que yo estoy viviendo es algo grave, o es algo que estoy luchando todos los días contra algo, que parecen leones, parecen osos, que me quitan la bendición, que me quieren robar lo que Dios me dio, que me quieren sembrar dudas. Pero sabes que allí es el lugar donde Dios te está formando. Allí es el taller donde Dios te está dando forma, donde Dios te está calibrando, te está afinando, te está poniendo a punto. Porque luego vendrá un día en que tendrás la posibilidad de enfrentar a un Goliat y vencerlo. Pero hay un proyecto de Dios que primero hay que prepararse para eso. Sabes que Jesús también tuvo un taller. Jesús también tuvo algo que aprender en la vida. De hecho, el Hijo de Dios, que lo único que había vivido desde la eternidad es ser Dios y que todos le sirvieran y que todo esté a su disposición y que a la voz de Él sucedieran cosas, se tuvo que hacer hombre y se tuvo que hacer niño y se tuvo que meter dentro de una cultura, en una época de la historia, en una sexualidad y dentro de una familia y obedecer a María y a José. Y encima tener hermanos menores, que seguramente los tenía que cuidar, los tenía que llevar de un lado para otro, que tenía que ayudar a José en la carpintería. El Hijo tuvo un taller. Y nos dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que la gente decía, ¿no es este el hijo de carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasaba? Se escandalizaban. Si no podían entender, se agarraban los pelos y dicen, no puede ser. Si este Jesús me hizo la silla a mí y ahora mira lo que está pasando. Esto es un escándalo. ¿Quién cantaba escándalo? ¿Se acuerdan? Escándalo, es un escándalo. Esto es un escándalo. Y seguramente algún papá le habrá dicho a su hijo, mirá, la cama en que vos dormís, la hizo este. La pata que se rompió de la mesa, la arregló el papá de él y él estaba al lado. Él cortaba la madera. Y ahora mira lo que está pasando, esto es un escándalo. Claro, esto es algo inconcebible, inaudito, esto no puede ser, hay algo que está mal. ¿De dónde saca todo lo que tiene? También nos dice en el libro de Lucas, capítulo 2, 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Se acuerdan cuando? Bueno, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto Jesús lo dijo cuando tenía 12 años, estaba en el templo. Ustedes se acuerdan de esa historia. Pero él le responde a la mamá, que la mamá lo increpa, le dice, ¿qué nos hiciste? En otras palabras, casi me matás, hijo. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué te quedaste acá? ¿Quién te dio permiso? Y Jesús le pone las cosas en orden y dice, ¿no sabéis? ¿Vos no sabés que yo tengo que estar en los negocios de mi papá? Es necesario que yo haga esto porque este es el negocio de mi vida. Este es el propósito que tengo que cumplir. Es decir, Jesús, siendo un preadolescente, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía cuál era el negocio, el propósito de su vida. Sin embargo, quiero remarcar esto. El propósito de Jesús era ser sumo sacerdote, pero en el proceso le tocó ser carpintero. Hoy a vos te está tocando, no sé, quizás a algunos le está tocando tener que cuidar al papá, a la mamá en la cama y ayudarlo. A otro un hermano discapacitado. A otro le está tocando trabajar muchas horas y tener que sustentar a su familia. Y que eso lo va a tener que hacer siempre, pero es parte del proceso. A otros quizá dentro de la iglesia tú dices, pero si yo tengo una voz hermosa y acá lo único que hago es cuidar niños o es estar en la puerta. Bueno, Jesús, siendo el Hijo y sabiendo el negocio, sabiendo el propósito, Él tuvo que ser carpintero antes. Porque, ¿sabes? Para ser un buen sumo sacerdote, primero tenía que ser un buen carpintero. Entonces, si me estás entendiendo, haz la traslación a tu vida. Aplícatela. Dios te ha llamado a algo grande, no te ha llamado a algo pequeño. Dios no te llamó a que tú veas el mismo funeral de tus ideas, de tus proyectos y de tus sueños. Los sueños que Dios te dio en tu corazón no los dio por verborrágico o por vendehumo. No sé si se entiende esa expresión. Dios no te habla al oído para engañarte, para entusiasmarte con un cuento de hadas. Dios cuando te habla al oído y te pone un propósito por delante y te lo muestra, es para que tú lo creas, para que tú lo veas y para que sepas que aunque estés siendo preparado y formado, al final hay un propósito enorme de Dios para tu vida. No te contentes con ser un buen estudiante de la escuela secundaria. Vamos a algo más. No te contentes con ser un buen estudiante y tener buenas notas. Vamos a algo más. Necesitamos llegar a otras esferas de la sociedad. A la política, a la educación, a la policía, a todos los lugares donde hay gobierno. Necesitamos llegar y necesitamos prepararnos para eso. Tenemos que tener un sueño más alto. Yo te digo, no soy un negro cordobés. Sin embargo, estoy pastoreando en Estados Unidos una iglesia. Allá, yo nunca pensé ir a Estados Unidos. Y los gringos me han recibido porque se descuidaron. Pero acá estoy. Pero sé que hay un propósito mayor todavía. Hay un propósito que todavía no alcancé, pero voy en pos de él. Y estoy siendo preparado. Yo quiero también decirte que yo también soy de aquellos que andaban jugando al fútbol en los sitios baldíos. Pero de alguna manera Dios está preparando tu vida para algo grandioso y poderoso. Cuando
creen esa palabra? ¿Cuántos saben que están siendo procesados por Dios? ¿Sí o no? Amén. Saben que Jesús sabía desde pequeño cuál era su negocio, pero pasó 30 años cortando madera. Fíjate qué ironía o qué cosas que pasan. Pero también quiero decirte, cuando sales de la carpintería, la gente se escandalizará. También esto es parte del presupuesto. Cuando termines de ser formado, cuando sea el momento de salir de la carpintería, la gente que te conoce se va a escandalizar. Tu familia, tus primos, ahora sí, ¿y ahora qué está haciendo? No entiendo. Acá hay algo que no me concuerdan. Hay un factor que en esta ecuación no me cierra. Porque hay escándalos cuando Dios levanta a los hijos, cuando Dios prepara a alguien y lo lanza a cumplir el propósito de su vida, hay escándalo en la gente. La gente piensa que tú eres lo que haces. Y nosotros en Estados Unidos vivimos mucho eso, porque cuando llegamos trabajamos de cualquier cosa, de lo que había, de lo que nos ofrecían. Pero está esa dicotomía y esa lucha interior. Yo hago esto, pero yo estoy llamado para algo más. Yo sé hacer algo más. Y quizás el jefe que teníamos era alguien que tenía mucho menos experiencia que nosotros, mucho menos conocimiento, pero era parte del proceso, parte de la preparación. La gente piensa que tú eres lo que haces, pero en realidad no es así. Lo que tú haces no te define quién eres. Lo que tú haces es circunstancial, es por ahora, es el mientras tanto, es el taller, es el vientre de un gran pez, es el monte de Saúl, son las montañas de David, pero hay algo más allá. Vos estás viviendo ahora algo inmediato y no te contentes con eso, ni pienses que ese es el todo de la vida. Hay algo más. Dios ha soñado en grande contigo y eso he venido a decirte y eso he venido a predicarte en esta noche para que lo creas y para que te entusiasmes. Pero quiero decir también algo importante. Es malo abandonar el taller antes de tiempo. He conocido a gente tan linda desde mi juventud y ahora en mi tarea pastoral, en el ejercicio de la tarea de cuidar gente, de acompañarlos en la vida, de sacarle el potencial, de desarrollarlo a lo máximo. He visto gente muy capaz. He visto gente con un potencial enorme, enorme. Pero salieron del taller. No aguantaron, pensaron que estaban siendo demorados. Y cuando vos salís del taller, algo pasa en el proceso y empieza otra vez foja cero. Lo que no te lograron enseñar aquí, allá lo vas a tener que aprender dentro de unos años, lo vas a tener que aprender de todas maneras. Y también quiero decir que también es pésimo negarte salir de la carpintería cuando es tiempo de caminar el camino. Tampoco es el lugar para quedarnos a vivir la carpintería, es parte de un proceso. Pero hay un tiempo en que tienes que salir, un tiempo que tenemos que actuar, un tiempo en que hay que hacer sonar el cuerno, en que hay que levantar la voz, que hay que votar, el próximo domingo hay que votar. Hay un tiempo para hacernos expresar, pero hay un tiempo también para levantarte en tu escuela y para hablarle a otro de Cristo, porque el evangelio tiene que ser verbalizado, tenés que contarlo, tenés que decir a otros con palabras y con hechos sobre todo, pero con palabras también. Pero hay algo que hacer. Hay algo que hacer con ese llamado, esa inclinación hacia misiones, esa inclinación hacia los niños, hacia querer ayudar a los niños, enseñar, ayudar a los pobres. Tienes algo en tu corazón, una inquietud y estás siendo formado, bárbaro. Pero también tienes que saber que cuando sea el momento para salir, tienes que levantarte. Hay que salir derecho y hacia adelante. Hay que salir sabiendo que el Señor te ha preparado para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Dios no bajó los brazos contigo. Muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos y ese es el problema. Dios no bajó los brazos con vos.
Dios no tiró la toalla. Esta noche vine a decirte que Dios no encajonó el plan que tenía contigo, que todavía está vigente, que Él todavía mantiene altas las expectativas con tu vida, que Él no bajó las expectativas, que Él no cerró los ojos, que Él no se agarró la cabeza pensando qué hice, qué fallé. Él todavía tiene altas expectativas con tu vida. Yo sé que mañana hay que enfrentar la vida, el lunes la escuela, el trabajo, cada uno su ocupación. Bueno, quiero decirte que Dios en medio de esa ocupación y de ese trabajo tiene altas expectativas contigo. Y quiere usarte en medio de esta sociedad que necesita la palabra del Señor. Nadie puede romper el plan de Dios en tu vida. Nadie puede detener el proyecto de Dios. Solo tú. Solo y únicamente tú puedes abortar o sabotear el proyecto de Dios. Ni Satanás lo puede hacer. Porque cuando Dios ha fijado un proyecto para tu vida, por más que Satanás quiera cortarlo, no hay nada que lo pueda detener. Cuando hay un hijo, una hija de Dios que cree y que dice: conmigo Satanás puede hacer lo que quiera, pero yo camino hacia adelante y conquistaré lo que haya que conquistar, pero aquí estaré. Solo y únicamente tú puedes abortar o sabotear o detener o postergar o arruinar el plan de Dios. Y es cuando no lo haces, cuando no te preparas, cuando no lo crees, cuando no te encaminas hacia Él. Pero hay un plan de Dios. El mundo no te puede detener, el diablo no te puede detener. Mira, yo quisiera que esta noche nos pongamos de pie y quiero hablarle a aquellos que tienen un llamado de parte de Dios, que tienen algo en su corazón y dicen: yo estoy con una situación inconclusa. Hay algo que todavía está rondando en mí y no sé cómo encaminarlo. Hay veces que pasa eso en la vida, que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Algunos están pasando de la secundaria a la universidad y dicen: ¿será esta la carrera? ¿Me gustará esto que estoy haciendo, la decisión que voy a dar? Hay otros que quizás están pensando en esa chica o en ese muchacho que les gusta y ¿será esto? ¿Será de Dios? ¿Y qué propósito hay para mí por delante? Hay otros que dirán: bueno, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Cómo lo encamino? ¿Cómo hago para que todo este engranaje comience a funcionar? Yo quiero decirte en esta noche que aquellos que tienen esa inquietud en su corazón, hoy el Espíritu Santo les va a comenzar a ayudar, porque Dios se compromete con tu llamado. Dios no se olvida de lo que te habló. Lo que te habló Dios no te lo habló por descuido. No te lo habló porque no tenía otra cosa que hacer. No te lo susurró al oído para engañarte. Te lo dijo porque vio el potencial en ti. Porque vio lo que podías llegar a ser. Porque vio que si te esfuerzas y si te preparas, entonces llegás. Entonces lo vas a hacer. Pero es el momento en esta noche también de hablarles a aquellos otros que están metidos dentro de una licuadora y no saben cómo parar lo que está pasando. Y tú oras y tú dices: Señor, ¿qué me está pasando? Las cosas suceden tan rápido. Yo estoy tan metido en esto que pareciera no encontrar el rumbo. Quiero decirte que muchas veces el taller de Dios es así también. Es un momento en que no entiendes por qué pasan cosas. ¿Por qué aparece alguien? ¿Por qué desaparece otro en la vida? Pero esa preparación es necesaria. Y yo quiero en esta noche hablar a aquellos también que en su vida están completamente confundidos y no saben cómo ir. Algunos llegaron aquí porque lo trajeron, otros llegaron porque no tenían otra cosa que hacer. Pero quiero decir que cualquiera haya sido lo que piensas por la cual estás aquí, en realidad estás aquí por una cita de Dios. Estás aquí porque Dios se quiere acercar a tu corazón y quiere que vos te acerques a Él. Yo quiero también invitar a aquellos que están confundidos, a aquellos que dicen: yo no encuentro sentido a la vida, a aquellos que dicen:
yo no sé cómo hacerle a la vida. Siento vacío adentro mío, siento una insatisfacción muy grande, una tristeza que no logro contentar con nada. Siento esas sensaciones que son tan difíciles de enfrentar. Quiero decirte que la solución es que hoy entregues la vida a Jesús. Yo les conté que mientras yo caminaba en el paseo sobre monte, un compañero de mi escuela me habló de Jesús. Yo lo conocía, al concepto de Jesús, pero me hacía falta un encuentro con Él. Y en ese momento yo no le contesté absolutamente nada, pero llegué a mi casa y por esas cosas de Dios nadie estaba en casa, ni mis padres ni mis hermanos, y era la tarde y comencé a hacerme una leche chocolatada. Y me fui al patio, el mismo patio que ahora es en la casa de mi papá, que recordé todas esas cosas estos días. Y mientras tomaba esa chocolatada, ya me había olvidado yo de lo que había dicho mi compañero. Pero en ese momento otra vez la voz de Dios vino a mi corazón y me dijo: Santiago, ¿qué vas a hacer con tu vida hoy? ¿En dónde vas a invertir el resto de tus días? Y en esa bendita tarde, en ese patio de mi casa, yo entregué mi vida a Jesús y transformó todo mi ser y me hizo alguien libre y sincero frente a Él, y me lavó y me limpió todo lo malo que yo tenía. Yo quiero invitarte en esta noche también que tengas esa experiencia con Jesús. Hoy el Señor puede limpiar tu corazón y hacerte nuevo otra vez. Me gustaría que si tienes esas confusiones, ese vacío en el corazón, puedas orar y decir en voz alta. Por favor, todos lo hacemos, así acompañamos a nuestros amigos. Decir en voz alta y con todo tu corazón: Padre Celestial, en esta noche reconozco que te necesito. Este vacío que siento, necesito que lo llenes. Quiero que me limpies, que me perdones, que me des una nueva oportunidad. Quiero una nueva etapa para mi vida, una nueva página para escribir la historia de mi vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Te lo digo sinceramente, en nombre de Jesús. Y así como estamos, yo quisiera saber si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón. Si alguien oró esta oración, levante su mano bien en alto. Si alguien la oró por primera vez, levanta tu mano bien en alto. Que Dios te bendiga. Mira cuánta gente. Dios te bendiga. Alguien más entregó, Dios te bendiga. Alguien más entregó su vida al Señor en esta noche. Dios te bendiga. Mira, quisieras algo más, vení acá adelante. Me gustaría pudiéramos vernos de cerca y orar por ti. Ven, sal de la fila y ven aquí adelante. Quiero orar por ti. Seguramente los pastores estarán orando por ti también en esta noche.